Hola, voy a explicar un circuito receptor de radio. En este caso es un circuito receptor de radio FM, aunque muchas de las cosas que vamos a ver aquí valdrían para... Perdón, es un circuito receptor de radio de AM, de onda modula, de onda media. Aunque muchas de las cosas que vemos aquí valdrían exactamente igual para un circuito de FM. Lo que vamos a ver es un receptor, lo que se conoce como receptor superheterodino, que es el circuito que vale para sintonizar distintas emisoras, o sea, el típico receptor de radio comercial. Vamos a ver el ejemplo, ya digo, para un receptor de AM en este caso, y en concreto pues lo vamos a ver para una emisora en concreto, los ejemplos que va a ser para Radio Segovia, que está en 1602 kilohercios de onda, en onda media. Esto que tenemos aquí es nuestro circuito receptor y bueno, pues vamos a ir viendo algunas cosas que las voy a ir escribiendo por aquí. Lo primero, vamos a trabajar, como decía, bueno, con onda media, con AM. El dial de onda media está desde 531 hasta 1602 kilohercios. ¿Vale? Ese es el rango de frecuencias en los que lo vamos a tener. Y dentro de este rango vamos a tener Radio Segovia, que está justo al final, en 1602 kilohercios. Bueno, vamos a ir viendo aquí las distintas partes que tenemos en este circuito. Bueno, vemos que aquí hay muchas cosas que están ya puestas, que está escrito lo que es en el circuito. Y vamos a ver que esta primera parte de la izquierda es la parte de recepción y el circuito de sintonía. Vemos realmente el circuito de sintonía es esta parte de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos en este circuito? Tenemos una bobina. Esto va a hacer además de antena. ¿Vale? Tenemos una bobina con el núcleo de ferrita que va a hacer de antena. Y tenemos un par de condensadores. Los condensadores, como están en paralelo, se van a sumar. Entonces vemos que tenemos un condensador fijo, que sería este, y un condensador variable, que es este de aquí. Además, en este condensador vemos esta línea, que significa que va acoplado con este otro condensador, con el condensador D, formando entre los dos, condensador B y el condensador D, lo que se llama un condensador en tándem. Estos condensadores son, bueno, pues en las ruletas clásicas de las radios antiguas de AM o de FM, lo que es la rueda que nos permite sintonizar mueve a la vez estos dos condensadores y hace que varíen los dos juntos. Y por eso se llaman en tándem. Bueno, y este circuito de aquí, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues este circuito es el que nos va a permitir sintonizar. Es un circuito resonante paralelo, ya digo, la señal de radio entra por aquí, llega hasta esta bobina y lo que va a hacer este circuito es dejar pasar una parte de la señal y otra eliminarla. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, volvemos a la pizarra y lo vemos aquí. Lo que nos va a llegar a la antena son todas las frecuencias de muchas emisoras que tenemos en la banda de AM. Ya digo que bueno, pues en la banda de FM sería exactamente igual, pero sería en otras frecuencias distintas, ¿vale?
Y de esta, pues esta es la frecuencia que nos interesa. Puede haber emisoras que estén por arriba, en frecuencias más altas, puede haber otras que estén por abajo. ¿Vale? Aquí tenemos representado amplitud y aquí frecuencia. En este caso, esta es nuestra frecuencia, 1602 kilohercios. ¿Vale? Puede haber frecuencias más altas, frecuencias más bajas, cada una de estas será una emisora que estará en su parte. En el caso concreto en el que nos encontramos, AM comercial, el ancho de banda de estas señales son 9 kilohercios. La separación que tienen unas de otras, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos muchas emisoras que están llegando todas a la antena. Si nosotros cogiéramos todo esto, pues se nos mezclarían todas las señales. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa quedarnos solo con esto, con esta señal, que es nuestra señal de Radio Segovia, ¿vale? Eso quiere decir que tengo que eliminar todo lo que esté por aquí y todo lo que esté por aquí. ¿Qué quiere decir eliminar frecuencias por debajo y por arriba y quedarme solo con este rango de frecuencias? Pues un filtro, ¿vale? Esto es un filtro en la frecuencia. ¿Cómo va a ser ese filtro? Un filtro paso banda centrado en esta frecuencia, en 1602 kilohercios. ¿Vale? Y ese filtro pues tiene una función de transferencia que puede ser pues más o menos así. ¿Vale? ¿Y este filtro quién lo va a hacer? Pues en este caso lo va a hacer nuestro circuito resonante paralelo. ¿Vale? Tenemos la señal que nos llega de la antena a una bobina y aquí lo que tenemos es un condensador y de aquí para allá pues vamos a sacar la señal. Tenemos una bobina fija, ahora lo vamos a ver sobre el circuito, y tenemos un condensador variable. Entonces, como tenemos la bobina fija y el condensador, pues nos va a cambiar la frecuencia de la señal. ¿Vale? Perdón, la frecuencia de la señal, me refiero a la frecuencia central del filtro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poder cambiar esto. Es decir, cambiando el valor de este condensador, podemos hacer que este filtro de aquí se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, es un filtro paso banda, pero su frecuencia central puede cambiar. Con lo cual, si yo lo tengo centrado en 1602 kHz, voy a sintonizar Radio Segovia, y si lo tuviera en otra frecuencia más baja, por ejemplo alrededor de esto, pues estaría sintonizando otra emisora. ¿Vale? ¿Qué es lo que sintonizo? Bueno, pues la frecuencia angular de central de este filtro va a tener esta expresión. ¿Vale? Esa es lo que es la expresión de la frecuencia de resonancia del circuito resonante, que va a coincidir con el pico de amplitud, que es cuando deja pasar toda la señal. ¿Qué es lo que hace el circuito resonante en este caso? La bobina y el condensador son iguales, se anulan unos a otros, porque la corriente que circula por aquí es la misma que si circula por aquí. Es como si no tuviera ese circuito a esa frecuencia, y por lo tanto la señal me la deja pasar igual. Es decir, esto es la función de transferencia de un filtro. Aquí tengo frecuencia, aquí tengo ganancia. La ganancia es lo que amplifica. ¿Vale? Este es un circuito pasivo, no tiene componentes activos, no tiene amplificadores, por lo tanto no puede tener ganancia. Es decir, la señal que entra no puede ser más grande que la que sale, por lo tanto la ganancia máxima es 1, de aquí hacia abajo. ¿Vale? Y la ganancia es 1 justo en la frecuencia de resonancia, que es esta aquí. Esta es frecuencia angular de resonancia. La frecuencia de resonancia real o lineal va a ser esto dividido entre 2pi, ¿vale? Es decir, 1 partido por raíz de 2pi, perdón, 1 partido por 2pi raíz de LC, ¿vale? Esta es la frecuencia. Por otro lado, en el filtro paso banda, lo que tenemos aquí es un ancho de banda de este circuito, que viene fijado por las frecuencias que me deja pasar, que serían estas de aquí. ¿Vale? Pues ese ancho de banda es lo que se llama el factor de calidad del filtro, la Q. Ese factor de calidad viene definido por la bobina que tengamos, ¿vale? Y según vayamos cambiando, y ese factor de calidad es relativo a la frecuencia, es esta frecuencia en relación a la frecuencia central que tiene, o sea, el ancho
este filtro en relación a la frecuencia central, ¿vale? Fijaros, este ancho de aquí es pequeño, esta frecuencia de aquí es relativamente grande, ¿vale? 1602 contra 9 kilohercios. Quiere decir que para yo hacer un filtro como este, ideal, que me deje pasar solo esta señal y elimine la de al lado, el factor de calidad que necesito es muy grande. Necesito un filtro bastante bueno. Y eso, bueno, pues es un problema. Y por eso, como eso es un problema, tener un filtro muy bueno, y además un filtro muy bueno que se pueda mover hacia arriba, hacia abajo, y siga siendo igual de bueno y siga teniendo el mismo ancho de banda, ¿vale? Pues lo que se va a hacer es, bueno, lo vamos a ver. Vamos a bajar la señal de frecuencia y luego la vamos a seguir filtrando a una frecuencia que se va a denominar frecuencia intermedia, ¿vale? Pues vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos entonces este circuito. He dicho que esta parte de aquí, que es lo que hemos visto, es el circuito resonante. Y que por lo tanto es el que hace el filtro. La señal me llega por aquí, pero este circuito lo vemos aquí como si estuviera solo. ¿Y a dónde va la señal a continuación? Bueno, va por aquí. Esta ferrita que, bueno, aparte de poder hacer para recibir la señal, está pasando por aquí. Es el núcleo de un transformador que hace que la señal venga aquí. Este es el primario del transformador, este es el secundario. Normalmente nosotros un transformador pues lo vamos a pintar así. Este sería el primario, este sería el secundario y aquí iría el núcleo. La señal entra por aquí, en este caso la tensión, y pasa al secundario, ¿vale? Bueno, pues esto es eso mismo, pero pintado de otra forma, pero es el mismo circuito, el primario y el secundario de un transformador, ¿vale? Por lo tanto, esta señal que la hemos filtrado con este circuito pasa aquí al secundario y lo tenemos aquí a la entrada de este transformador, ¿vale? Bueno, vemos de este transformador, de este transistor, ¿vale? Vemos aquí un transistor, aquí otro transistor, aquí otro transistor. Son transistores que van de uno en uno, van solos. Y bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, pues en principio amplificadores, todos ellos. Y además, como los vemos que van solos, un transistor que va solo haciendo de amplificador puede ser un amplificador de clase A o de clase C. Pues típicos, ¿vale? Si fueran de clase B, pues irían en parejas, ¿de acuerdo? Entonces, amplificadores de clase A se utilizan típicamente para audio, lineales y demás, y si son de clase C, pues son los que se utilizan típicamente para radio. Como esta es la parte de radiofrecuencia, pues esto van a ser todo amplificadores de clase C. Aquí tenemos un amplificador, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Lo tenemos escrito por aquí, ¿vale? Amplificador, amplificador, ¿vale? Pero aquí no pone amplificador, aquí pone mixer, mezclador. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que aparte de un amplificador, que lo es un mezclador. ¿Qué va a hacer el mezclador? Vamos a verlo. Bueno, hemos dicho antes que habíamos filtrado la señal, ¿no? Entonces, de todo el espectro ese de AM que nos llegaba en frecuencia, esta es la... Bueno, lo voy a poner con una A que significa amplitud. Estamos en 1602 kilohercios. Teníamos aquí nuestra emisora, esto es Radio Segovia, ¿vale? Y hemos eliminado todo lo demás, todas las señales que había por arriba y por abajo, porque le hemos hecho el filtrado paso banda, ¿vale? Esta es la señal que nos está entrando al amplificador, entonces. Esto es su representación en frecuencia y esta va a ser su representación en el tiempo, es decir, cómo es esa señal. Tenemos amplitud, tenemos tiempo. Y lo que tenemos es una señal sinusoidal, que es la portadora,
con una envolvente que yo le he pintado sinusoidal, pero que no lo va a ser, que es la moduladora, es decir, la señal que estamos transmitiendo, la señal de audio. ¿Vale? Esta señal de aquí es la portadora modulada en amplitud. ¿Vale? Entonces ya digo, estamos hablando de que es una señal de 1602 kHz. No he puesto aquí esa es la frecuencia. Frecuencia es igual 1602 kHz. El periodo de esa señal está en la frecuencia de la portadora. El periodo de la portadora es 1 partido por 1602 kHz, que son 0,6 microsegundos. ¿Vale? La separación que tenemos aquí, 0,6 microsegundos entre dos picos de la portadora. ¿De acuerdo? Esta es la señal. Y esto está modulando en amplitud. Esto es lo que nos está llegando a la antena. Bueno, a la antena no. Lo que nos está llegando una vez que filtramos lo que hay en la antena. Y esto va cambiando su amplitud. Yo lo he pintado aquí con una señal sinusoidal porque es como se ve. Pero en realidad esto sería una señal de sonido, que no sería distinguible, sería una cosa muy rara, ¿vale? Pero iría cambiando la amplitud. Bueno, ¿y esto qué vamos a hacer con ello? Pues esta señal la vamos a bajar de frecuencia. La vamos a coger de aquí y nos lo vamos a llevar a una frecuencia más baja. ¿A qué frecuencia? Pues a una frecuencia que van a ser 455 kHz. Es decir, es un simple desplazamiento hacia allá de la señal. ¿Vale? Ahora vemos por qué. Esto es lo que se va a llamar frecuencia intermedia. ¿Vale? 455 kHz. Esto visto en el tiempo va a quedar así. Bueno, esta envolvente que estoy pintando pretendo que sea igual que la de arriba. ¿Vale? Esta envolvente. Y lo que no va a ser igual va a ser lo que tengo dentro. Que va a seguir siendo una señal sinusoidal, pero en este caso va a ser una señal sinusoidal más lenta. ¿Vale? Veo en este caso que la frecuencia de la portadora son 455 kHz, por lo tanto el periodo de la portadora, que es 1 entre 455 kHz, es 2,2 microsegundos, que es la distancia que hay aquí entre dos picos, 2,2 microsegundos. ¿Vale? Esto es lo que tenemos a la entrada del mezclador y esto es lo que vamos a tener a la salida. Esto es lo que nos va a hacer el mezclador, ¿vale? Nos va a mantener la misma envolvente, pero nos va a cambiar la portadora. Vamos a tener la misma información porque la envolvente es donde va la información, ¿vale? Pero nos va a cambiar el soporte de esa información, que es la portadora. La hemos movido a 455 kHz, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se va a hacer esto. Este movimiento de 1602, ojo, esto estamos poniendo el ejemplo de 1602, pero esto no tiene por qué ser 1602. Esto es en el caso en el que estamos cogiendo la señal de Radio Segovia, pero si estuviéramos cogiendo otra emisora que estuviera más a la izquierda, por ejemplo en 1500 o en 1000, pues la estaríamos moviendo también y la estaríamos moviendo a la misma frecuencia, es decir, a 455 kHz. Esta frecuencia es fija, ¿vale? Frecuencia intermedia fija para cualquier emisora. La vamos a mover a esta misma frecuencia. Bueno, vamos a ver cómo se va a hacer esto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces este desplazamiento en frecuencia? Este bajar de frecuencia a la señal a la frecuencia intermedia. Pues lo va a hacer esta parte de aquí, que es el mezclador. Ya digo, esto aparte de ser un amplificador, es un mezclador. Mezclador se llama en radio a un dispositivo que mueve de frecuencia. Es un poco rara la palabra para ello, pero es un dispositivo que o bien coge una señal y la sube de frecuencia o bien la baja. Y lo va a hacer con otra portadora que se va a generar. Esa otra portadora, ¿de dónde va a venir? Pues va a venir de esta parte de aquí,
que es un oscilador. Bueno, realmente es una red de realimentación que junto con el amplificador genera un oscilador. Es decir, este transistor, funcionando como amplificador, tiene una red de realimentación, que es esta, que cambia con la frecuencia, porque esto también es un circuito resonante, esta bobina con estos dos condensadores, y por lo tanto, pues en función de esto va a oscilar a una frecuencia a otra. Y además de oscilar, está mezclando las dos señales, es decir, la señal que viene del oscilador y la señal que nos entra, pues en este caso la señal de Radio Segovia, ¿vale? De la emisora que nos viene por aquí, ¿vale? Y a la salida lo que tenemos es una señal que está generada a partir de estas dos, y que va a ser esta señal desplazada lo que nos diga esta otra de aquí, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos este oscilador. ¿Y este oscilador qué frecuencias genera? Bueno, pues en este caso vamos a tener una oscilación para Radio Segovia de 2057 kilohercios, ¿vale? Van a ser unas frecuencias más altas. Van a ser unas frecuencias que van a ir desde 986 kilohercios hasta 2057. Estamos utilizando la más alta porque estamos utilizando la emisora en la frecuencia más elevada, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué esta frecuencia, pero en este caso la que vamos a manejar es esta de aquí. Bueno, ¿cómo es un mezclador en general? Un mezclador es un bloque en el que me va a entrar una señal, en este caso 1602 kilohercios, me entra una señal del oscilador, aquí lo voy a poner como FOST, y me sale aquí una señal a la salida que está desplazada, ¿vale? Lo voy a pintar aquí en frecuencia. Esta es la frecuencia que me entra. Aquí represento amplitud, aquí represento frecuencia, 1602. Bueno, cuando ponemos 1602 es la portadora, pero tiene todo la moduladora alrededor, ¿vale? Banda lateral superior, banda lateral inferior, porque es una señal de AM, ¿vale? De hecho, aquí está la portadora, que no la estoy pintando en ningún caso, pero tendría la portadora, ¿vale? En todos los ejemplos que he pintado, estaría la portadora con la banda lateral superior y con la banda lateral inferior, ¿vale? Lo dejo así pintado simplemente para mayor simplicidad, pero cuidado con esto, que esto parece una señal en doble banda lateral, ¿vale? Si no viéramos la portadora aquí. Bueno, tenemos esta señal entonces, y cuando lo paso por el mezclador, la señal que voy a tener aquí a la salida va a ser así. Tengo aquí los 1602 y esta señal se va a ir para arriba y para abajo, ¿vale? Aquí a FOS menos 1602 y a FOS más 1602 kilohercios, ¿vale? Y si ponemos entonces la señal que he dicho antes, fijaros que he dicho que FOS era 2057, pues lo que me va a quedar es 2057 menos 1602 y 2057 más 1602. Esto es 455 y esto es 3659. Es decir, esta señal de aquí lo voy a tener
en 455 kilohercios y esta de aquí la voy a tener en 3659 kilohercios. Es decir, he cogido la señal de Radio Segovia, me la he llevado para abajo y me la he llevado para arriba, ¿vale? De todo esto, a mí lo que me interesa es esta de aquí, porque fijaros que esta es lo que hablábamos como frecuencia intermedia, ¿vale? Entonces a mí ahora me interesa esto y quiero eliminar esto de aquí, ¿vale? ¿Cómo hago para eliminarlo? Pues aquí tengo que hacer un filtro. En este caso me valdría con un filtro paso bajo, porque la que quiero eliminar es la alta, pero como en los circuitos de radio, lo que además de estas señales me van a aparecer otras cosas raras, pues siempre voy a utilizar un circuito resonante, ¿vale? Porque lo que tengo es un amplificador de clase C. Y el amplificador de clase C, además de generar estas señales, va a generar un montón de guarrería que va a estar aquí por todos los lados, ¿vale? Entonces voy a meter aquí un circuito resonante que me va a coger esto y va a eliminar todo lo que esté por arriba y todo lo que esté por abajo, ¿vale? Vamos a ver este circuito resonante, vamos a ver dónde lo tenemos. Es decir, hemos metido aquí en el mezclador las señales, hemos generado esa señal de la que estoy hablando, que ya vamos a tener aquí la frecuencia intermedia, es decir, a partir de aquí lo que tenemos es 455 kilohercios, ¿vale? Y todo lo que vamos a tener aquí, IF, IF, es decir, toda esta parte de aquí hasta que lleguemos aquí, va a ser frecuencia intermedia. Este de aquí ya luego es el diodo detector, que es el que me va a pasar ya a audio, ¿vale? Pero toda esta parte, desde aquí, desde la salida del mezclador hasta el diodo detector, va a ser frecuencia intermedia, es decir, va a estar todo en los 455 kHz. Aquí entonces sale esa señal mezclada en la que veíamos aquí que tengo la señal de 455, la de 3659 y más guarrería, y lo voy a pasar por este circuito de aquí, que vuelvo a ver otra vez lo mismo, una bobina y un condensador. Es un circuito resonante paralelo. En este caso ya el condensador no es variable como antes, ¿vale? Antes hemos visto en esta parte de aquí que teníamos un condensador variable, porque voy a hacer un circuito resonante que se va a mover su frecuencia central. Este ya no se tiene que mover. Este circuito resonante está en 455 kHz. Me va a dejar pasar 455 kHz y 9 kHz alrededor de eso, que es la señal de AM, y me va a eliminar todo lo demás, ¿vale? Luego, de aquí en adelante voy a pasar a el otro amplificador. ¿Qué es esto? Un transformador con núcleo variable. Es decir, esto voy a poder cambiar la relación de transformación, es decir, voy a poder hacer que este amplifique un poco más y un poco menos. Esto será ajustable, ¿vale? Para poder ajustar la ganancia que tenga. Lo mismo que es ajustable este de aquí y es ajustable este de aquí. Vemos que aquí estoy aislando a etapas. Veis que aquí yo puedo ver que esto es un circuito que está aislado hacia la derecha y hacia la izquierda. Tengo su transistor aislado del resto. Lo mismo que aquí tengo el transistor también desde aquí hasta aquí, aislado del resto, y este llega desde aquí hasta aquí y va a estar aislado del resto. ¿Qué aísla? Aísla la continua. Vemos que tenemos aquí unos valores de tensión, que son las tensiones de polarización de los transistores, que son tensiones de continua, y que se van a quedar aquí dentro, porque la continua no pasa por el transformador. ¿Vale? Entonces se puede polarizar cada uno sin afectar a las etapas que vayan delante o detrás. Bueno, pues esto es un amplificador. Después, un amplificador de frecuencia intermedia, que es un amplificador sintonizado, un amplificador en clase C, porque tiene un transistor nada más. Amplificador de clase C es que solo conducen los semiciclos positivos y solo parte del semiciclo positivo. Recorta toda la parte negativa y por lo tanto genera a la salida la señal amplificada y genera guarrería. Muchas cosas, frecuencias dobles, etcétera, ¿vale? Mezclas de todos los que vamos a tener aquí. Como genera guarrería, pues luego hay que filtrarla, se vuelve a meter otro circuito resonante, ¿vale? Este de aquí. ¿A cuánto está sintonizado esto? Pues a 455 kHz también, ¿vale? Y aquí se vuelve a amplificar, es decir, esto es una amplificación en varias etapas. Está esta, que además del mezclador voy a amplificar,
voy a amplificar aquí otra vez y voy a amplificar aquí otra vez. ¿Por qué? Porque la señal que me llega de la radio a la antena es una señal muy pequeñita, ¿vale? Entonces la amplifico en varias etapas y en cada una de ellas amplifico y filtro, ¿vale? Y esto se hace porque es mucho más sencillo así que hacerlo todo en una etapa y hacerlo además con un amplificador, con un filtro variable, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí puede haber dos o podría haber más. Y son, bueno, pues podemos ajustarlos. Vemos aquí todo esto que me permite ajustar los transformadores, ¿vale? Una vez que llega la señal aquí, lo que vamos a hacer es ya bajarla desde los 455 kHz, la vamos a bajar a banda base. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí la señal de nuestra emisora, Radio Segovia, pero en vez de en los 1602, en 455 kHz, y lo que queremos hacer es esto. Bajarlo, es decir, desplazarlo en frecuencia y bajarla ahí. Repito, aparte de tenerla aquí, tenemos la portadora. Que ya digo que no lo estoy pintando en todos los casos, pero es una señal de AM estándar, por lo tanto tiene la portadora, la banda lateral superior y la banda lateral inferior. Y cuando la vamos a bajar de frecuencia, no solo la vamos a bajar de frecuencia, sino que vamos a eliminar la portadora. Como estamos en este caso, pues lo vamos a hacer con el sistema más sencillo, que es el diodo detector. Si esto no tuviera la portadora, sino que fuera una señal en doble banda lateral, la bajaríamos haciendo el desplazamiento hacia abajo y hacia arriba, es decir, utilizaríamos otro mezclador, como el que hemos visto antes, ¿vale? Pero en este caso, pues vamos a hacer esto. Esto, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues veis que el circuito es este de aquí, es el diodo detector con una resistencia. Es un circuito muy sencillo para hacer esto, ¿vale? Va a eliminar la portadora y se va a quedar con la moduladora directamente. Vamos a ver cómo se hace eso. Lo que tenemos visto lo hemos visto en frecuencia, pero lo vamos a ver en el tiempo. Yo tengo aquí la señal en el tiempo. Habíamos dicho que esta señal era una cosa así. Bueno, habíamos dicho que no es así porque la envolvente no es así, que esto es una forma muy simplificada de pintarlo, ¿vale? Y que lo que vamos a tener pues es una señal portadora que está aquí dentro, que la separación entre un pico y otro, como he dicho antes, es de 2,2 microsegundos, porque es de 455 kHz, ¿vale? Y esto lo voy a hacer pasar por un circuito que habéis visto ahí, que básicamente es esto: una resistencia y un diodo. ¿Qué hace el diodo? El diodo conduce en este sentido, es decir, deja pasar la señal positiva, pero no conduce en sentido contrario, es decir, no deja pasar la señal negativa, con lo cual toda esta parte de aquí abajo la estoy eliminando, ¿vale? Con lo cual me queda solo la parte de arriba. Me queda aquí la señal, aquí así, ¿vale? Y además, no lo hemos visto aquí, pero tenemos, además de esa resistencia, bueno, perdón, la resistencia en realidad, bueno, habría una resistencia antes, pero realmente lo que va a funcionar va a ser este condensador de aquí. Vemos esa resistencia que luego vemos de lo que va a hacer, pero tenemos aquí un condensador, ¿vale? Entonces, bueno, veis, ¿qué es lo que va a hacer con esto? Pues la corriente pasa por aquí, pasa a través del diodo y carga el condensador. Y lo carga, digamos, de forma instantánea. Esto es la carga de un condensador a través de una resistencia. ¿Qué resistencia? La que hay aquí. ¿Qué resistencia es esta? Lo vemos en el circuito. ¿Hay alguna resistencia aquí? No. Entonces, ¿qué resistencia tenemos? La resistencia de salida del amplificador, que es muy pequeño. Estamos haciendo carga a través de una resistencia muy pequeña, es decir, una carga muy rápida, y descarga por aquí, porque no se puede descargar a través del diodo.
¿vale? Entonces, bueno, si se carga, si en un momento determinado la señal se carga, porque le estoy metiendo aquí esta tensión de aquí, pues va a poder subir hasta arriba rápido, pero luego no va a poder bajar, o bajaría muy despacio. Va a poder subir, pero no puede bajar. Por lo tanto, para bajar de aquí a aquí, baja despacio. Y al final, ¿qué es lo que nos vamos a quedar? Pues nos vamos a quedar con esta señal. Es decir, lo que vamos a tener aquí a la salida sería lo que tenemos en la envolvente, ¿vale? En este punto de aquí vamos a tener esta señal. Es decir, eliminamos la portadora y nos quedamos con la moduladora, con la señal de audio, ¿vale? Esto es lo que hace este circuito detector, que realmente es el demodulador, ¿vale? Carga por aquí, descarga por aquí, ¿vale? Más cosas que vemos aquí. Aquí vemos un divisor de tensión, donde la tensión que tenemos aquí, en el condensador, a la salida del diodo, una parte se va a quedar aquí, otra parte se va a quedar en la parte de arriba de este potenciómetro y otra parte se va a quedar en esta parte de aquí, y eso es lo que va a ir de aquí en adelante. ¿Qué es esto? Un control de volumen. Según vayamos haciendo esto hacia arriba o hacia abajo, pues la señal que tenemos aquí es más grande o más pequeña, ¿vale? Estamos dividiendo la señal que nos llega. Por lo tanto, esta sería la ruleta de volumen o el control, lo hagamos como lo hagamos, del volumen, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí luego? Bueno, pues ya lo veis, un amplificador de audiofrecuencia, ¿vale? Esto será, tenemos un transistor nada más, por lo tanto, si os acordáis de lo que he dicho antes, esto en este caso, pues un amplificador de audio, pues será un amplificador en clase A. Y aquí ya faltarían los amplificadores de potencia, que serían los que irían hasta el altavoz. Aquí no llegamos hasta el altavoz, pero esta ya es la parte de audio, ¿vale? Solo hemos hecho el análisis de la parte de radiofrecuencia, bueno, y de este poquito de aquí, y esto sería la parte de audio, y aquí faltaría el amplificador de potencia, que va a ser un amplificador en clase B para atacar, o normalmente clase B, por lo menos si queremos un poquito de potencia. Si va a unos cascos, pues puede ser en clase A. Que iría ya, amplificador de clase B, que iría a los altavoces, ¿vale? Bueno, pues este es el funcionamiento de la parte de recepción. Nos queda por ver una cosa. Si veis, hay algunos elementos más por aquí, ¿vale? Como este que tenemos aquí dibujado, que es el AGC, Automatic Gain Control, es el control automático de ganancia, y esto realimentación. Bueno, es la parte de realimentación del control automático de ganancia. De hecho, tenemos dos partes del control automático de ganancia. Tenemos aquí, y son dos corrientes que van a circular de aquí para allá. Esta va a ser una corriente, que la voy a llamar así, corriente del control automático de ganancia E2. Esto va a trabajar sobre el transistor Q2. Veis que viene por aquí, que viene por aquí, ¿vale? Y que viene por aquí, a Q2. Y luego vamos a tener otra que va a ser la que viene por esta parte de aquí. Es también una corriente del control automático de ganancia, que la voy a llamar de E1. Y esto viene por aquí, y vemos que también viene a Q2 y también viene a Q1, ¿vale? Entonces esto afecta a Q2 y a Q1, a ambos. Normalmente esta parte de aquí no afecta, ¿vale? No va a trabajar. Normalmente lo que tenemos es aquí una señal que nos llega a la antena, que pasa por el mezclador, que pasa por los amplificadores, que llega a esta parte de aquí demodulada, y aquí ya tenemos la señal de audio. Y esta corriente de aquí pues nos va a hacer una medida de la tensión de audio que tenemos, y proporcional a la tensión de audio vamos a tener aquí una corriente que va a circular, y según circule, si esto es muy grande, nos va a cambiar la tensión en la base de Q2. Esto se va a sumar, se va a restar,
¿vale? En función de cómo sea. Y fijaros que la tensión que me sale, que me llega aquí, es la tensión que tengo en esta bobina más la que tenga en esto. Como aquí me está circulando una corriente, pues esto me afecta. Esto es una realimentación negativa. Cuando aquí la tensión sea más grande, esta corriente va a hacer que este nivel de aquí se baje y que por lo tanto le está restando a la tensión que me entra y hace que esta etapa de aquí tenga menos ganancia. ¿Vale? Sin embargo, si la tensión que me llega aquí es pequeñita, pues esto me va a subir este nivel y va a hacer que este amplificador tenga más ganancia. ¿Vale? Y por lo tanto se va a ajustar al nivel que le pongo con el volumen. ¿Y este otro cómo funciona? Pues funciona exactamente igual. ¿Vale? Lo que pasa es que en general esta señal, bueno, no vamos a tener conducción por aquí. Esto lo he llamado IAGC E1 porque tiene que ver con este diodo de aquí, ¿vale? Que conduce o no conduce. Lo mismo, este está conduciendo siempre, ¿vale? En los ciclos positivos, porque si no, no llegaría señal aquí. Y este en principio no conduce, a no ser que la señal que me llegue aquí sea muy grande. Con lo cual, si no conduce, no va a haber circular corriente por aquí, de realimentación, de control automático de ganancia, y este mecanismo no va a entrar a funcionar. Pero si la señal que me ha llegado a la antena y por lo tanto que me llega a este punto de aquí, a la salida del mezclador, es muy grande, este diodo va a entrar a conducir, voy a tener corriente circulando por aquí y esa corriente se va a venir y me va a afectar tanto a la tensión en la base como de Q2 como a la tensión aquí en la base de Q1. Es decir, me va a bajar estos niveles de tensión, me va a generar aquí una tensión hacia abajo, ¿vale? Que se va a restar a la que me entra y por lo tanto va a disminuir la ganancia tanto de esta etapa como de esta otra etapa, ¿vale? Y por lo tanto pues me va a reducir la amplitud como resultado, la amplitud a la salida, bueno, la amplitud en este punto de aquí. ¿Vale? Y este es el funcionamiento entonces completo del amplificador, del receptor super heterodino, que como digo, pues en este caso hemos puesto el ejemplo para, bueno, en este caso es un circuito de AM y hemos puesto el ejemplo para Radio Segovia, pero que me va a valer para cualquier emisora, cambiando la frecuencia del oscilador con esto de aquí, a la vez que cambio la frecuencia de la sintonía, cambio la frecuencia del oscilador para moverlo siempre a 455 kHz, y si estoy en FM pues tengo otras frecuencias distintas, ¿vale? Pero el funcionamiento va a ser el mismo. Voy a tener siempre la entrada, sintonizada, voy a tener un oscilador variable que me lo va a llevar a una frecuencia intermedia, voy a obtener una parte de amplificadores en frecuencia intermedia y a la salida pues voy a tener los demoduladores. En el caso de FM pues sería un demodulador de FM y luego ya tengo la parte de audio, ¿vale? Así que el funcionamiento va a ser igual en todos los casos.